Mi madre me sacó de la mesa, pero mi abuela me entregó las llaves. Capítulo 1. El momento que cambió todo. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona en cuestión de segundos? Porque eso fue exactamente lo que me pasó aquella tarde de noviembre en Valencia, cuando las hojas doradas se esparcían por las calles del barrio de Ruzafa y el aire olía a naranjas maduras. Mi nombre es Carmen, tengo 23 años, y nunca pensé que una simple cena familiar se convertiría en el punto de quiebre de mi vida. Todo comenzó cuando llegué a casa de mis padres después de un día agotador en mi trabajo de camarera en un pequeño restaurante cerca de la plaza del ayuntamiento. Llevaba 3 años sirviendo mesas, ahorrando cada euro que podía para cumplir mi sueño de abrir mi propio negocio. Tenía planes, ilusiones, una libreta llena de ideas para una pequeña pastelería que sería diferente a todo lo que existía en la ciudad. Pero cuando crucé la puerta de esa casa donde había crecido, con sus azulejos blancos y azules tan característicos de Valencia, me encontré con una escena que jamás olvidaré. Mi madre, Isabel, estaba sentada en el sofá de terciopelo verde que había heredado de mi bisabuela, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Mi padre, Antonio, caminaba de un lado a otro por el salón, con esa expresión seria que solo ponía cuando algo realmente grave estaba sucediendo. Carmen, siéntate, me dijo mi madre con una voz tan débil que apenas la reconocí. Tenemos que hablar contigo. Me senté en la mesa del comedor, esa mesa de madera maciza donde habíamos compartido miles de comidas, donde había hecho mis deberes de la escuela, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades. Pero esta vez, algo era diferente. El ambiente estaba cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Hija, comenzó mi padre, pasándose la mano por el cabello canoso, la situación económica no es buena. Hemos estado ocultándotelo durante meses, pero ya no podemos más. Las palabras salieron como un torrente. La crisis había golpeado duramente el negocio familiar de carpintería que mi padre había heredado de mi abuelo. Las deudas se habían acumulado como nubes de tormenta, y ahora estaban a punto de perder todo, la casa, el taller, nuestra estabilidad. Pero eso no es todo, continuó mi madre, y su voz se quebró completamente. Carmen, necesitamos que nos devuelvas el dinero que has ahorrado. Todo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mis ahorros. Mis sueños. Mi futuro. Todo lo que había trabajado tan duro para conseguir. No lo entiendo, murmuré, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Todo. ¿Pero qué pasa con mi pastelería? ¿Qué pasa con mis planes? Mi padre se sentó frente a mí, y por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Lo siento, mi niña. Lo siento mucho. Pero si no pagamos las deudas, perderemos la casa donde creciste. No podemos permitir que eso pase. Capítulo 2. Cuando el mundo se derrumba. La conversación siguió durante horas, pero yo ya no escuchaba realmente. Era como si estuviera viendo todo desde fuera de mi propio cuerpo. Mis padres hablaban de cifras, de plazos, de consecuencias, pero lo único que yo podía pensar era en mi libreta de sueños, guardada en el cajón de mi mesita de noche, llena de bocetos de mi futura pastelería. Durante 3 años había trabajado turnos dobles los fines de semana, había rechazado salidas con amigas, había vivido como una ermitaña para ahorrar cada céntimo. Había calculado cada gasto, había negociado con proveedores, había estudiado recetas hasta altas horas de la madrugada. Mi pastelería no era solo un negocio, era mi identidad, mi razón de ser. ¿Cuánto tiempo tengo?, pregunté finalmente, mi voz sonando extraña y lejana. El banco nos ha dado hasta fin de mes, respondió mi padre. Son solo 2 semanas. 2 semanas. 14 días para despedirme de todo lo que había construido, de todo lo que había soñado. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba procesar lo que acababa de pasar. Salí a la terraza, donde mi madre tenía sus macetas de geranios rojos y blancos. Valencia se extendía ante mí, con sus techos de tejas naranjas brillando bajo la luz del atardecer. Desde allí podía ver la silueta de la ciudad de las artes y las ciencias,
ese símbolo de modernidad que contrastaba con la Valencia tradicional donde yo había crecido. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi mejor amiga, Lucía, preguntándome si quería salir a tomar algo. ¿Cómo le explico que mi vida acaba de cambiar para siempre?, pensé mientras veía la pantalla iluminada. No pude responder. En lugar de eso, me senté en una de las sillas de mimbre que mi abuela había comprado décadas atrás, y finalmente dejé que las lágrimas corrieran libremente por mis mejillas. Lloré por mis sueños rotos, por la traición que sentía, por la impotencia de no poder hacer nada para cambiar la situación. Mis padres me necesitaban. Eso era innegable. Pero, ¿qué pasaba conmigo? ¿Qué pasaba con mi futuro, con mis aspiraciones, con la vida que había planeado tan cuidadosamente? La brisa mediterránea llevaba el aroma de las naranjas de los árboles cercanos, mezclado con el olor a mar que siempre caracterizaba a Valencia. Ese aroma que normalmente me tranquilizaba, ahora me parecía burlón, como si la misma ciudad se riera de mi ingenuidad. ¿Cómo pude ser tan tonta?, me pregunté en voz alta. ¿Cómo no vi esto venir? Pero la verdad era que mis padres habían sido maestros en el arte de ocultar sus problemas. Siempre habían sido así, protegiéndome de las preocupaciones adultas, manteniendo una fachada de estabilidad que ahora se revelaba como una mentira bien construida. Capítulo 3. La llamada que lo cambió todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta muy tarde, mirando el techo de mi habitación, contando las grietas que conocía de memoria desde que era niña. Mi mente daba vueltas como una lavadora descompuesta, procesando una y otra vez la conversación con mis padres. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por las persianas, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí inmediatamente, pero algo en mi interior me dijo que debía responder. ¿Carmen? La voz era grave, cansada, pero familiar. Soy tu tío Miguel. Miguel era el hermano menor de mi padre, el que había emigrado a Barcelona cuando yo era pequeña para trabajar en el sector inmobiliario. Hacía años que no hablábamos, aunque siempre enviaba felicitaciones por Navidad y cumpleaños. Tío Miguel, respondí, sorprendida. ¿Cómo estás? Es muy temprano para llamar. Carmen, escúchame bien. Acabo de hablar con tu padre. Me ha contado lo que está pasando. Mi corazón se aceleró. ¿Papá te ha contado? Sí, todo. La situación económica, las deudas, lo de tus ahorros. Su voz sonaba seria, pero no culposa. Y quiero que sepas que me parece una injusticia enorme lo que te están pidiendo. Sentí un nudo en la garganta. Por fin, alguien que entendía mi posición, alguien que veía lo injusto de la situación. Tu padre es mi hermano y lo amo, continuó Miguel, pero esto no está bien. Tú has trabajado como una loca durante años para conseguir ese dinero. No es justo que tengas que sacrificar tu futuro por los errores de ellos. Pero tío, murmuré, no puedo dejar que pierdan la casa. Es donde crecí, donde están todos mis recuerdos. Carmen, escúchame. Hay otra opción. Una opción que tu padre no quiere considerar porque es demasiado orgulloso. Miguel me explicó que había estado siguiendo la situación económica de la familia desde hacía meses, sin que mi padre lo supiera. Había hecho algunas investigaciones y descubierto que había formas de reestructurar las deudas, de negociar con el banco, de encontrar soluciones que no implicaran arruinar mi futuro. ¿Por qué papá no ha considerado esas opciones?, pregunté. Porque significa admitir que necesita ayuda. Significa tragarse el orgullo y aceptar que no puede solucionar todo solo. Tu padre es un hombre bueno, Carmen, pero es terco como una mula. Miguel me propuso algo que me dejó sin aliento. Si yo estaba dispuesta a luchar por mi sueño, él me ayudaría a encontrar una manera de salvar tanto la casa familiar como mi futuro. Pero significaba enfrentarme a mis padres, significa levantarme de esa mesa donde me habían pedido que renunciara a todo. Piénsalo bien, me dijo antes de colgar. Tu vida es tuya, Carmen. Nadie tiene derecho a pedirte que la sacrifiques, ni siquiera la familia. Capítulo 4. El peso de una decisión. Los días siguientes fueron un infierno emocional.
Caminaba por Valencia como un fantasma, sirviendo mesas en el restaurante con una sonrisa falsa, fingiendo que todo estaba bien mientras por dentro me consumía la angustia. Mis padres me habían dado tiempo para procesar la información, pero yo sabía que esperaban que simplemente aceptara su petición. Después de todo, siempre había sido la hija obediente, la que nunca causaba problemas, la que siempre ponía a la familia por encima de todo. Pero las palabras de mi tío Miguel resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Tu vida es tuya, Carmen. Decidí hacer algo que nunca había hecho antes, investigar por mi cuenta. Pasé horas en Internet, leyendo sobre reestructuración de deudas, opciones de refinanciamiento, programas de ayuda para pequeñas empresas. Descubrí que Miguel tenía razón, había alternativas que mis padres no habían considerado. También hice algo más arriesgado, fui a hablar con el banco directamente. Me presenté como la hija de Antonio Martínez y pedí información sobre la situación. La empleada, una mujer mayor llamada Pilar, me miró con sorpresa pero accedió a explicarme los detalles. Su padre es muy orgulloso, me dijo mientras revisaba los documentos. Hemos intentado ofrecerle varias opciones de reestructuración, pero él insiste en que puede pagar todo de una vez. ¿Qué opciones?, pregunté. Pilar me explicó que había programas de refinanciamiento que podrían reducir significativamente los pagos mensuales, extendiendo el plazo pero manteniendo la casa. También había subsidios del gobierno para pequeñas empresas en dificultades. El problema, continuó, es que su padre necesita aceptar que no puede solucionar esto solo. Necesita firmar estos documentos y aceptar la ayuda. Salí del banco con una carpeta llena de información y una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Pero también sentí una responsabilidad enorme. Tenía en mis manos la información que podría salvar a mi familia sin destruir mi futuro. Esa tarde, caminé por el barrio de Ruzafa, observando las calles estrechas llenas de bares y tiendas pequeñas. Me detuve frente a un local vacío que tenía un cartel de «Se alquila». Era pequeño, pero tenía el tamaño perfecto para una pastelería. Las ventanas daban a una calle peatonal llena de vida, y podía imaginar perfectamente cómo se vería con mis pasteles en el escaparate. ¿Te interesa?, preguntó una voz detrás de mí. Me volteé y vi a una mujer mayor, elegante, con el cabello blanco perfectamente peinado. Llevaba un vestido azul marino y un collar de perlas que le daban un aire distinguido. Solo estaba mirando, respondí. Soy la propietaria, me dijo con una sonrisa. Elena Vidal. ¿Tienes algún negocio en mente? No sé por qué, pero algo en su manera de hablar me inspiró confianza. Le conté sobre mi sueño de abrir una pastelería, sobre los años de ahorro, sobre mis planes. No le mencioné la crisis familiar, pero ella pareció entender que había algo más en mi historia. Tengo buen ojo para la gente, me dijo. Y tú tienes fuego en los ojos. Eso es lo que necesitas para tener éxito en este negocio. Capítulo 5. Encontrando aliados inesperados. Elena Vidal resultó ser mucho más que una simple propietaria. Mientras tomábamos un café en uno de los bares cercanos, me contó que había sido empresaria durante más de 30 años, que había levantado varios negocios desde cero y que ahora se dedicaba a ayudar a jóvenes emprendedores. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu historia?, me preguntó mientras removía su cortado. Que no estás buscando el camino fácil. Llevas años ahorrando, planificando, preparándote. Eso habla muy bien de ti. Le conté sobre la situación con mis padres, sobre la presión que sentía, sobre la culpa que me carcomía por dentro. Elena me escuchó sin juzgar, asintiendo de vez en cuando con comprensión. Carmen, me dijo finalmente, déjame contarte algo. Cuando tenía tu edad, mi familia también pasó por una crisis económica. Mi padre perdió su trabajo y mi madre se enfermó. Yo tenía ahorros para estudiar en Madrid, pero mis padres me pidieron que los usara para pagar las deudas médicas. ¿Qué hiciste?, pregunté, intrigada. Lo que me pidieron. Entregué mis ahorros, renuncié a mis estudios, y me quedé en casa para cuidar a mi madre. Elena tomó un sorbo de café y continuó. ¿Sabes qué pasó? Mi madre se recuperó,
las deudas se pagaron, pero yo nunca pude recuperar esos años perdidos. Cuando finalmente pude estudiar, tenía 30 años y 3 hijos. Pero al final todo salió bien, le dije, tratando de encontrar el lado positivo. Sí, pero ¿a qué precio? Tardé décadas en construir lo que podría haber logrado en años. Y lo peor es que descubrí que había habido otras opciones, otras formas de solucionar los problemas familiares sin que yo tuviera que sacrificar mi futuro. Sus palabras me impactaron profundamente. Era como si estuviera viendo mi propio futuro en dos versiones diferentes, una donde cedía a la presión familiar y otra donde luchaba por mis sueños. ¿Qué me aconsejas?, le pregunté. Que busques una tercera opción. Que no te conformes con la falsa elección entre tu futuro y el bienestar de tu familia. Siempre hay una tercera opción. Elena me propuso algo inesperado, que organizáramos una reunión con mis padres, con la información del banco, con las alternativas que había encontrado. Ella se ofreció a acompañarme como mediadora, usando su experiencia empresarial para ayudar a encontrar una solución. Pero tengo una condición, me dijo. No puedes ir a esa reunión como la hija obediente que siempre has sido. Tienes que ir como Carmen la empresaria, como la mujer que has decidido ser. Esa noche llamé a mi tío Miguel y le conté sobre Elena, sobre la información del banco, sobre el plan que estábamos formando. Su reacción fue inmediata y entusiasta. «Perfecto», exclamó. «Sabía que tenías agallas. Yo también voy a estar en esa reunión. Es hora de que tu padre entienda que hay más formas de resolver esto». Por primera vez en días, me sentí esperanzada. No estaba sola en esto. Tenía aliados, tenía información, tenía un plan. Pero lo más importante, tenía la determinación de no renunciar a mi futuro sin luchar. Capítulo 6. La confrontación. La reunión estaba programada para el domingo por la tarde, en casa de mis padres. Yo había pasado la noche anterior revisando todos los documentos, practicando lo que iba a decir, preparándome mentalmente para lo que podría ser la conversación más difícil de mi vida. Elena llegó puntualmente a las 4, elegante como siempre, cargando una carpeta llena de propuestas y alternativas. Miguel llegó desde Barcelona en su coche, con una maleta llena de documentos legales y financieros. Mis padres nos recibieron con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Claramente no esperaban que yo llegara acompañada, y mucho menos que hubiera estado investigando por mi cuenta. «¿Qué es todo esto, Carmen?», preguntó mi padre, mirando suspicazmente a Elena y a Miguel. «Papá, mamá», comencé, con la voz más firme que pude reunir, «necesitamos hablar. Pero esta vez, de verdad. Sin ocultar información, sin tomar decisiones unilaterales». Elena tomó la palabra y se presentó con una elegancia profesional que impresionó inmediatamente a mis padres. Explicó su experiencia, su interés en ayudar y su perspectiva sobre la situación. «Señor Martínez», le dijo a mi padre, «entiendo perfectamente el peso que debe sentir sobre sus hombros. Ser el cabeza de familia y sentir que no puede proteger a los suyos es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir un hombre». Mi padre asintió, claramente tocado por sus palabras. «Pero», continuó Elena, «sacrificar el futuro de su hija no es la única opción. De hecho, ni siquiera es la mejor opción». Miguel desplegó todos los documentos sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde días atrás me habían pedido que renunciara a mis sueños. Explicó cada alternativa, cada opción de refinanciamiento, cada programa de ayuda disponible. «Antonio», le dijo a mi padre, «has estado cargando con esto solo durante meses. Pero no tienes que hacerlo. Hay ayuda disponible, hay soluciones que no implican arruinar el futuro de Carmen». Mi padre escuchó en silencio, pero podía ver la lucha interna en sus ojos. Su orgullo luchaba contra la esperanza, su necesidad de ser el proveedor chocaba con la realidad de que necesitaba ayuda. «¿Y qué pasa si no funciona?», preguntó finalmente. «¿Qué pasa si estas opciones no son suficientes?». «Entonces», dije yo, encontrando mi voz, «buscaremos otras alternativas. Pero no vamos a empezar por la peor opción. No vamos a sacrificar mi futuro sin haber agotado todas las otras posibilidades». Mi madre,
que había estado callado durante toda la conversación, finalmente habló. Carmen, nosotros solo queremos proteger la casa, los recuerdos. Mamá, la interrumpí suavemente, yo también quiero proteger esos recuerdos. Pero quiero hacerlo de una manera que no destruya mi futuro. Quiero hacerlo de una manera que nos mantenga unidos como familia. Capítulo 7. Las llaves del futuro. La conversación continuó durante horas. Hubo momentos de tensión, momentos de lágrimas, momentos de esperanza. Pero gradualmente, pude ver cómo la resistencia de mi padre comenzaba a ceder. Elena y Miguel trabajaron como un equipo perfecto, presentando cada opción con claridad, respondiendo cada objeción con paciencia, ofreciendo su apoyo práctico para implementar las soluciones. Finalmente, mi padre se recostó en su silla y suspiró profundamente. Está bien, dijo, su voz cargada de emoción. Está bien. Intentemos estas opciones. Mi madre se acercó a mí y me abrazó, llorando. Lo siento, mi niña, me susurró. Lo siento mucho. Estábamos tan asustados que no pudimos ver más allá de nuestro miedo. Mamá, no pasa nada, le respondí, abrazándola fuerte. Lo importante es que encontramos una solución que funciona para todos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Miguel se encargó de las negociaciones con el banco, Elena me ayudó a refinar mi plan de negocios, y yo trabajé para coordinar todo mientras seguía con mi empleo en el restaurante. 3 semanas después, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era Elena. Carmen, me dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz, tengo noticias. ¿Qué noticias? El banco ha aprobado la reestructuración de las deudas de tu padre. La casa está a salvo. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. En serio. Está confirmado. Completamente confirmado. Pero eso no es todo. El local que te enseñé está disponible, y después de revisar tu plan de negocios, he decidido ofrecerte condiciones especiales de alquiler durante el primer año. No podía creerlo. Elena, no sé qué decir. Di que sí. Di que estás lista para comenzar tu sueño. Esa misma tarde, Elena me citó en el local. Cuando llegué, la encontré parada frente a la puerta, con una sonrisa radiante y algo en la mano que brillaba bajo la luz del atardecer valenciano. ¿Estás lista?, me preguntó. Asentí, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que nunca había experimentado antes. Elena extendió su mano hacia mí. En su palma había un pequeño juego de llaves doradas. Estas son las llaves de tu futuro, Carmen. Las llaves de tu pastelería, de tu sueño, de la vida que has decidido construir. Tomé las llaves con manos temblorosas. Eran reales, sólidas, tangibles. Representaban todo lo que había luchado por conseguir, todo lo que había estado a punto de perder. Gracias, murmuré, con lágrimas en los ojos. Gracias por ayudarme a encontrar otra opción. Elena me abrazó como si fuera su propia hija. Tú encontraste la opción, Carmen. Tú fuiste la que se negó a aceptar que solo había una salida. Tú fuiste la que luchó por tu futuro. Mientras abría la puerta de mi futuro local, con las llaves doradas brillando en mi mano, entendí algo fundamental. A veces, la familia no es solo la que te saca de la mesa cuando las cosas se ponen difíciles. A veces, la familia es la que te entrega las llaves cuando estás lista para abrir tu propia puerta. Mi madre me había sacado de la mesa de mis sueños, pero mi abuela espiritual, Elena, me había entregado las llaves de mi futuro. Y en ese momento, parada en el umbral de mi propia pastelería, supe que había tomado la decisión correcta. El sol se ponía sobre Valencia, pintando el cielo de naranjas y rosas, igual que las tejas de los techos que se extendían ante mí. Mi ciudad, mi familia, mi futuro. Todo estaba exactamente donde debía estar. Y yo, Carmen, la niña que había crecido siendo obediente, ahora era la mujer que había aprendido a luchar por sus sueños. Las llaves en mi mano eran la prueba de que a veces, la mejor manera de salvar a la familia es negándose a sacrificar tu propio futuro. Porque al final, cuando luchas por tus sueños, no solo te salvas a ti misma,
Salvas a todos los que te aman lo suficiente como para apoyarte en esa lucha.